El gobierno insiste en dialogar para encontrar soluciones a la protesta indígena. Incluso se analiza la condonación de deudas. Manifestantes indígenas obligan al cierre de mercados en Quito. En la capital se empieza a sentir desabastecimiento de productos. Militares y policías intensifican operativos en un intento por despejar las vías, pero los manifestantes las vuelven a bloquear. Incidentes entre policía y estudiantes en Azuay. Autoridades de la Universidad de Cuenca denuncian que los uniformados ejercieron una represión violenta. Recolectores de basura encontraron la cabeza de un hombre en una caja de madera. Ocurrió en Huaquillas, en la provincia de El Oro. Destacada para ustedes aquí en Televistazo. En el Palacio de Gobierno se mantienen reuniones ante el cuarto día de movilizaciones. Estefi, hola. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Muy buenas tardes. Las autoridades insisten en el diálogo con la CONAIE y las organizaciones sociales para intentar encontrar soluciones. Paul Romero está en Carondelet. Paul, ¿qué se conoce sobre esas propuestas? ¿Qué tal, Steffi? Gracias, buenas tardes. Existe sin duda expectativa por lo que pueda ocurrir en esta invitación al diálogo por parte del Gobierno Nacional directamente a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones sociales que se encuentran movilizadas. Ahora, en este preciso instante, el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, se encuentra reunido con los dirigentes de la transportación para tratar de desactivar una eventual paralización de este sector. También ustedes observan en las imágenes el momento en que el presidente les dio la bienvenida. Están también algunos secretarios de Estado y algunos funcionarios de la Casa de Gobierno. Esto además con la probable mediación de algunos sectores como la Iglesia a través de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que en este caso hizo la invitación a todos los sectores para sentarse a dialogar. Dice al Gobierno Nacional, a la CONAIE, a los movimientos sociales, políticos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que busquemos juntos soluciones adecuadas por el camino del diálogo, pensando ante todo en el bien común. Es el comunicado oficial de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que se ofrece a mediar en este conflicto entre el gobierno y la CONAIE. Además, también el gobierno señala que puede existir la posibilidad de los 10 puntos de la CONAIE ir analizando algunos de ellos y que en varios existe la apertura total para llegar a acuerdos. Escuchemos al secretario de los Pueblos, Luis Pachala. Es importante entender que el presidente está dispuesto a atender el diálogo, incluso en el tapete con los 10 puntos. Por lo tanto, muchos de los puntos están listos para dar la respuesta necesaria a los ciudadanos con los insumos agrícolas, lo que tiene que ver con educación bilingüe, salud indígena. En el tema que tiene que ver con los créditos, hablamos de moratoria, por supuesto estamos nosotros pensando en una matriz, por supuesto significa impacto fiscal, también viendo no la moratoria, sino la condonación. Ahí parte de la posición del gobierno sobre las peticiones de los dirigentes de la CONAIE. Ahora escuchemos al presidente de la República que dijo, el diálogo es la base para salir adelante en las diferencias, buscar acuerdos. Lo dijo hace un minuto aquí en el Palacio de Carondelet con los transportistas. Escuchemos. Este gobierno siempre está dispuesto a hablar, a dialogar, con las puertas abiertas, sin imposiciones, sin violencia que afecta a las familias ecuatorianas.
Nosotros estamos aquí en el Palacio de Carondelet a la expectativa de las decisiones del Ejecutivo. Los ministros de Gobierno, de Seguridad, además también el ministro de Defensa, del Interior, estuvo reunido antes con el presidente de la República para analizar y hacer una primera evaluación de este cuarto día de movilizaciones a escala nacional. Nosotros estaremos pendientes para informarles sobre lo que ocurre y las decisiones del Ejecutivo. Gaby, buenas tardes. Estamos pendientes entonces, Paul, muchísimas gracias. Y 2 mercados de Quito hoy amanecieron cerrados. Comerciantes no pudieron ingresar a los centros de abasto durante la mañana debido a que grupos de personas cerraron las vías. Sin embargo, horas más tarde, agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden despejaron las avenidas. Andrea Marín nos informa que ya hay inconvenientes en el abastecimiento de productos. En los mercados minoristas de la capital se empieza a sentir el desabastecimiento por el paro. Hoy los mercados mayoristas de Quito y de San Roque amanecieron cerrados. Son los principales proveedores de productos y los comerciantes no pudieron adquirirlos. No tenemos producto para abastecernos nosotros, para atender a nuestros caseritos. Tenemos producto para unos 2-3 días, no más. Dicen que en días anteriores encontraron poco producto, pero aún podían abastecerse. Sin embargo, ahora se enfrentan a una evidente escasez que les llevaría a situaciones extremas. No sé qué va a pasar, tal vez si se nos acaba el producto tendríamos que igual cerrar el mercado. Los comerciantes señalan que lo poco que logran conseguir, los precios están elevados. Solamente hay uno que otro producto, pero un precio muy exagerado. Y los mercados no solo se enfrentaron hoy al desabastecimiento, sino a anuncios de posibles saqueos. Nosotros hemos estado trabajando normalmente hoy en la mañana. Lamentablemente hace un momento pasaron los manifestantes y nos han amenazado de que debemos apoyar. Con la intervención de la fuerza pública, los mercados mayoristas de Quito y de San Roque reabrieron sus puertas y la atención. Este es el informe. Buenas tardes. Buenas tardes también. Este miércoles, el presidente de la República, Guillermo Lasso, vía decreto ejecutivo, dispuso a las gobernaciones y a las intendencias del país trabajar en conjunto para intensificar los operativos, los mecanismos de control de precios en las ciudades y así evitar o erradicar la especulación. La decisión ocurre luego de que comerciantes y también ciudadanos han denunciado que el valor de ciertos productos se ha elevado y en algunos cantones las sanciones van desde máximo 30 días de prisión o la suspensión de las operaciones comerciales. Se registraron incidentes entre estudiantes y la policía en Azuay durante la jornada del paro nacional. Autoridades de la Universidad de Cuenca aseguraron que los agentes lanzaron bombas lacrimógenas a los alumnos, acusación que fue negada. Bessie Granja nos informa sobre la situación. Así, un video aficionado grabó la noche de este miércoles la persecución policial contra estudiantes de la Universidad de Cuenca, quienes se unieron a las manifestaciones por el paro nacional. Aquí se observa cómo luego del forcejeo entre los uniformados y los jóvenes, un motorizado intentó dispersarlos, acelerando su marcha en medio de la multitud. La rectora de este centro de estudios, María Augusta Hermida, condenó la acción de los agentes, quienes, según un comunicado, actuaron con represión y violencia. Hubo violación a la autonomía al lanzar bombas lacrimógenas dentro de nuestra institución, por lo que exigimos respuestas inmediatas a las autoridades competentes. Por su parte, los directivos policiales negaron que esto haya ocurrido. Esta mañana, en otras zonas de Cuenca, continúa también el cierre de vías. En la parroquia Sayausí, afiliados del Seguro Social Campesino bloquearon la ruta que conduce a Guayas. Traemos una carga aquí para Cuenca, pero lamentablemente no se puede pasar todavía. Decenas de vehículos que se trasladaron desde esa provincia quedaron varados. Al momento, personal policial resguarda la seguridad en el sitio. Y un operativo militar y policial recorrió la Panamericana Sur para despejar esa vía que conecta Quito y La Tacunga, y a su paso destruyeron barricadas que habían colocado los manifestantes. Fabiola Santana acompaña a los uniformados. Fabiola, cuéntanos tú cuál es la situación de esta carretera a esta hora.
¿Qué tal, Stephanie? Amigos televidentes, buenas tardes. La situación varía en cada momento aquí en este lugar. Justamente podemos observar ya a personal policial y militar que se está retirando desde el sector Guaitacama, a poco prácticamente de llegar hasta la Brigada Militar Patria, de donde salió este operativo. Cientos de uniformados, aproximadamente 1.700, así como también policías y militares. La situación es compleja debido a que este operativo se ha extendido desde la noche, la madrugada y ahora en la mañana. Se abre parcialmente la Panamericana Sur, sin embargo, otra vez los manifestantes regresan. De este punto, los uniformados se están trasladando hasta el sector del Chasqui, donde está aún más complicada la situación. Los manifestantes insisten en tomarse las vías, de hecho se dispersan unos momentos, pero regresan y obviamente la policía responde, así como los militares, con gas lacrimógeno. En todo caso, nosotros acompañamos en este operativo, estuvo también el comandante de la policía, así como también de las Fuerzas Armadas. Aquí abrieron las vías con maquinaria del municipio y esto fue lo que dijeron los uniformados a su llegada aquí a Cotopaxi. Escuchemos. Tenemos alrededor de 1.700 hombres aquí, precisamente para apoyar a la Policía Nacional. Y hasta el momento, en la mañana, tenemos controlada la vía. Se está investigando, se está levantando información fotográfica, videos, denuncias, versiones, para poder judicializar a todas las personas que lideren o que auspicien la violencia o que auspicien la agresión a las personas, a la ciudadanía y a los bienes de los ecuatorianos. Estamos en vivo y en directo y es lo que le estábamos manifestando. Los militares y policías se están retirando de la Panamericana Sur a la altura del sector Guaitacama, pero ya vemos a los manifestantes que están regresando una vez que fueron replegados con gas lacrimógeno y obviamente se sacó las llantas que estaban quemando, también el material petro, así como también árboles. Los manifestantes continúan regresando y de lo que pudimos observar en nuestro trayecto hay aproximadamente unos 10 bloqueos desde la Tacunga hasta Quito, tanto con tierra, con árboles y también con llantas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continúan en su esfuerzo de rehabilitar esta vía para el tránsito vehicular, sin embargo, aún del todo no ha sido fructífera. Es lo que podemos informar en este momento desde Cotopaxi, prácticamente en la Panamericana Sur. Buenas tardes. Gracias, Fabiola, te agradecemos por ese reporte. Y ahora les contamos que hay alerta en Guayaquil por la presunta llegada de manifestantes que protagonizan el paro nacional. Por eso la alcaldía desplegó decenas de volquetas y agentes de tránsito como prevención para evitar el ingreso de grupos violentos. Diego Cuenca nos explica en qué consiste. Desde la noche de ese miércoles se desplegó un operativo de agentes de tránsito municipal que están alertas a la presunta llegada de manifestantes de las comunidades indígenas. Esto para que en el momento que dicen que el viernes va a ser el día más complicado, lleguen a acercarse camiones hasta la ciudad de Guayaquil, deben estar advertidos que aquí no van a entrar a destruir la ciudad. Son 5 puntos de ingreso a Guayaquil que están con resguardo policial y militar, además de esas volquetas cargadas de rocas que permanecen a un costado de la carretera y que podrían ser utilizadas para obstaculizar la vía y evitar que grupos violentos ingresen a la ciudad. La alcaldesa de Guayaquil asegura que están en constante monitoreo para poder saber por qué lado van pasando los camiones. Nos dicen exactamente, llegaron a Quevedo, se fueron a La Maná, regresaron a La Maná, están a tantos kilómetros y nos pasan los videos diciendo nos dirigimos a Guayaquil. La prevención se realiza en el viaducto que conecta a Sauces con San Borondón, en el puente Vicente Rocafuerte, puente Nato en la vía a Daule, puente Unidad Nacional, puente autopista Narcisa de Jesús. Vamos a estar atentos, no queremos que vengan personas o alguien a causar desmanes. El objetivo es proteger a la urbe y evitar desmanes. Por eso, si lo amerita el material pétreo de las volquetas, obstaculizarán el paso de personas sospechosas de querer cometer actos vandálicos. Elecciones Colombia 2022. Bueno, y se acerca la hora decisiva en Colombia, pues este domingo se define quién será su próximo presidente.
Ya está enlazado con nosotros en directo desde Bogotá nuestro enviado especial, Pedro Jiménez, listo para contarnos lo último. Pedro, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Gaby, Estefi, amigos televidentes en todo el país? ¿Cómo están? Bueno, aquí lo que ha ocurrido en las últimas horas es que aparentemente la ventaja o la cercanía respecto de las preferencias electorales del público respecto tanto de Gustavo Petro como de Rodolfo Hernández están muy justas. Para unos esto es casi como lanzar una moneda al aire y que lo único cierto, nos han dicho por ahí, es que no se sabe qué va a ocurrir después del día domingo o el día domingo, el día de elecciones. Porque estamos hablando de dos candidatos a la presidencia que han llegado a segunda vuelta, cada uno con características y con antecedentes, con un origen totalmente distinto. Es por eso que vamos a empezar a hacer una revisión de los perfiles de quiénes son los candidatos que disputan la presidencia en segunda vuelta este domingo 19 de junio. Empezamos con el candidato de las izquierdas, Gustavo Petro. Gustavo Francisco Petro Urrego tiene 63 años, político y economista, candidato por la coalición Pacto Histórico, ex senador y exalcalde de Bogotá. Esta es su tercera candidatura presidencial. Y por tanto todo el armamento... En la década de los 70, Petro fue integrante de la guerrilla urbana del M-19. En los 80 fue detenido por tenencia ilegal de armas y conspiración. Estuvo recluido durante año y medio. Luego de la desmovilización de los guerrilleros, Petro llegó a ser miembro de la Cámara de Representantes. Después fue senador. Denunció vínculos de políticos con paramilitares y se convertía en uno de los principales opositores al gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Lo nuestro es la movilización popular. Fue alcalde de Bogotá de 2012 a 2015. En su administración se produjo la crisis de la basura. La ciudad quedó inundada de desperdicios durante la transición a un nuevo sistema de recolección. El cargo de Petro le fue revocado por la Procuraduría y fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos, aunque fue absuelto poco después. Aspiró a la presidencia por primera ocasión en 2010, pero no llegó a la segunda vuelta. Y en 2018 hizo un nuevo intento. En esa ocasión disputó la final contra el actual mandatario Iván Duque. Petro representa a los movimientos de izquierda e intenta unir a los sectores progresistas. Y a los empresarios temerosos de su política, les ha dicho que en Colombia habrá justicia social y estabilidad económica. Al otro lado de la papeleta electoral, en cambio, está Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, un ingeniero de profesión que ha hecho su fortuna, valorada aproximadamente en $100 millones, a través de los negocios inmobiliarios y de vivienda de interés popular. Él inició una carrera ascendente en la política y en esta campaña electoral, sobre todo, hasta convertirse en un fenómeno electoral para estos días. Vamos a conocer más de él. Rodolfo Hernández Suárez tiene 77 años, ingeniero civil, empresario y político, líder del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Guerra a los ladrones, guerra al clientelismo. Su incursión en política arrancó en los años 90 cuando fue concejal de un municipio en el departamento de Santander y años más tarde ocupó la alcaldía de Bucaramanga. Le fue abierta una investigación disciplinaria y luego otra que lo mantendría separado del cargo por varios meses. Hernández terminó por renunciar. De su gestión como alcalde se derivó una investigación por contratos con una empresa de aseo municipal y supuestas comisiones que beneficiaron a uno de sus hijos, aunque él ha insistido en su inocencia. En campaña se ha referido a cómo la guerrilla afectó a su familia, primero con el secuestro de su padre por parte de las FARC durante 135 días y luego el de su hija a manos del Ejército de Liberación Nacional. Ha dicho que la mataron y el tema lo trató en emotivos mensajes durante la campaña. Entonces, ahora que tengo la posibilidad de ganar, me voy a dedicar a la paz. Hernández ha centrado su campaña electoral a través de redes sociales antes que grandes mítines. Su bandera de campaña ha sido la lucha contra la corrupción. Su comunicación directa con la gente le ha dado tal apoyo que se convirtió en el candidato sorpresa de esta elección, dejando fuera de la definición electoral a la derecha tradicional de Colombia. Pedro, de mi parte una consulta. Se ha hablado en las últimas horas de un debate, algo de último momento. ¿A qué se debe este hecho y ha sido posible organizarlo en tan poco tiempo?
A ver, Gaby, les cuento un poco lo que ha pasado acá. Hubo una demanda de un grupo de ciudadanos exigiendo que hubiera un debate, han dicho, para conocer cara a cara las propuestas de los dos candidatos. Los debates no se iban a realizar porque de alguna manera el candidato Rodolfo Hernández se había negado a participar en ellos y esto surge como una medida de presión que llegó a un tribunal judicial aquí en Bogotá que dijo, ok, debe hacerse un debate. Si va a ocurrir o no, eso es algo que todavía no se sabe. Pero hay otros detalles de cómo se produjo, de cuáles son todos los antecedentes de este debate que los vamos a ver ahora en un reportaje preparado por nuestra cadena aliada Caracol. A través de este oficio dirigido a los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el ingeniero Rodolfo Hernández pide al menos 3 aclaraciones del fallo de acción de tutela que le ordena asistir a un debate con Gustavo Petro. Vamos a pedir una aclaración de cuál es el contexto de lo que pide el tribunal para poder saber cómo vamos a organizar eso. Claro, yo siempre he cumplido con todo. Siempre hemos cumplido, tanto en la parte privada como en la parte pública. Entre tanto, Gustavo Petro dijo que está preparado para afrontar este debate. Pero esto es necesario. Si uno no está listo para un debate, no está listo para la presidencia. Pero es necesario el debate. Pues obvio, porque es el derecho del pueblo, es votar con información, no desinformado. Esa es la base esencial de la democracia y en general toda persona que se mete a ser candidato a la presidencia, pues debe estar listo a defender ideas, programas, al debate. A la tutela de 6 ciudadanos se sumó otro fallo de tutela, el del Juzgado Primero Administrativo de Tunja, que también ordenó a los candidatos presidenciales, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ir a un debate el 17 de junio de 2022 a más tardar. Bien, entonces, luego de la apelación que presentó el candidato Rodolfo Hernández, hubo un comunicado de su campaña diciendo que sí iría al debate con Petro, pero puso una serie de condiciones. ¿Quiénes serían los moderadores? ¿Dónde debería hacérselo? Hablaba específicamente de Bucaramanga, por ejemplo. Decía que Petro debía correr con algunos gastos. Y luego la respuesta de la campaña de Petro fue, sí, vamos a Bucaramanga a debatir. Ahí se ha quedado todavía este asunto, no está resuelta la apelación y muchas personas con las que hemos conversado dicen, bueno, es muy difícil efectivamente que pueda darse un debate a estas alturas cuando faltan solamente 3 días para las elecciones presidenciales. Corre el tiempo, Pedro. Y en cuanto a seguridad, ¿cómo se siente en Bogotá, en Colombia? ¿Hay temor, Pedro, de que puedan darse hechos de violencia a partir de los resultados del domingo? Sí, lo hemos conversado con algunas personas, Steffi, amigos, y lo que nos dicen es, ok, sí, ha habido grupos violentos recientes que han surgido hace poco tiempo acá en el país, en algunas ciudades, y que han dicho, bueno, si no gana nuestro candidato, prepárense porque va a haber protestas y un poco esos son los temores. En ese sentido, la seguridad acá se ha incrementado muchísimo. Hemos conocido que unos 11.000 policías y militares estarán resguardando todos los recintos electorales y las principales ciudades de Colombia a propósito de estas amenazas virtuales de brotes de violencia, y es un poco como está la situación en estos momentos. Ayer tratábamos de acercarnos a la Casa de Nariño, la sede del gobierno de Colombia, pero está totalmente cerrada, cercadas todas las calles aledañas, no hay cómo acercarse, pero bueno, es como está la situación en este país a las puertas de una elección presidencial, de una definición de una elección presidencial muy, muy reñida. Y nosotros vamos a estar aquí para llevarles todos los detalles de esta jornada. Los pormenores a propósito de esas elecciones, nuestros equipos desplazados con Pedro Jiménez allá desde Bogotá, Colombia. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Con ustedes vamos a una pausa y más adelante en Televistazo. Hay conmoción en Babahoyo por el atroz crimen a un taxista informal. Él fue asesinado y luego incinerado en su vehículo. Les traemos un informe. En la Asamblea descartan la posibilidad de una muerte cruzada. El presidente del Legislativo incluso plantea ser partícipe de un diálogo y mediación ante las movilizaciones indígenas. Patricio Díaz nos cuenta que esta tarde se propone tratar la libertad de detenidos y un exhorto al presidente por las propuestas del paro. En la Asamblea hablan de diálogo en medio del paro impulsado por el movimiento indígena. El propio presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, propone incluso mediación del Parlamento. Hacemos un llamado tanto al Gobierno Nacional
cuanto a quienes están frente a esta paralización para que busquen los mecanismos del diálogo. Insisto, si es que la Asamblea es el escenario para ello, estamos a las órdenes. Pero desde Pachacutic y el oficialismo, más bien dicen que otros serían los encomendados a mediar. No se descarta, sin embargo, pues hay otros actores que pueden intermediar de manera mucho más efectiva y que en este caso pues también serían legítimos. Hemos oficiado a los organismos internacionales como garantes de Observatorio Internacional como Naciones Unidas, la Iglesia y Amnistía Internacional. El presidente de la Asamblea descarta además alguna acción legislativa que ponga en riesgo la estabilidad del Ejecutivo. Ese fantasma, al menos en la Asamblea Nacional, no ha rondado ni va a rondar. Nosotros somos demócratas, el presidente fue electo para 4 años, tendrá que cumplir su mandato, su periodo. Desde el bloque correísta dicen lo mismo. No se ha barajado ninguna opción desde la Asamblea Nacional que tenga que ver con una posible muerte cruzada, ni juicio político. De todas formas, el paro sí es un tema que el Pleno busca discutir. Pachacutic ha propuesto para esta tarde un cambio del orden del día con el fin de que se libere a los detenidos y se exhorte al presidente de la República a tratar los pedidos de la CONAIE. Eso empezamos a hacer hoy en el Ecuador. Y hay conmoción y terror en Babahoyo por el asesinato de un taxista informal, un hecho que ocurrió ayer. Lo atroz de este caso es que luego del crimen la víctima fue incinerada dentro del carro que usaba para poder trabajar. Marlon Melo nos trae ese reporte. En este video aficionado quedó captado el incendio de un auto, mientras el cadáver de un hombre ardía en su interior. Se presume que el hombre fue asesinado en el mismo sitio con golpes y varios disparos en la cabeza. Y para no dejar ninguna evidencia, los sicarios le prendieron fuego al carro. Todavía están analizando. En principio, criminalística encontró 2 indicios balísticos correspondientes a 2 vainas servidas que fueron encontradas en la parte exterior del vehículo. Este terrible suceso tuvo lugar la tarde de este miércoles en el sector El Guayabo, situado en una zona rural al norte de Babahoyo, en Los Ríos. Segundo Gavilanes, morador del sector, fue uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos. De repente puede ser algún familiar, un conocido. Uno tiene que preguntar. Uno de los allegados de la víctima lo identificó como Jorge Eduardo Valenzuela Pacheco, de 32 años, quien supuestamente se dedicaba al taxismo informal. No se cree esto, ya se me imagínese, tanta cosa que está pasando ahorita. Imagina cómo lo han dejado al pan. De ser necesario, la policía dará paso a un proceso técnico de confirmación de identidad de la víctima. Con este asesinato se eleva a 152 la cifra de muertes violentas en el territorio fluminense durante el 2022. Preocupación por la participación de menores de edad en actos criminales como sicariato. En el Cantón Durán, un adolescente de 16 años es investigado por 12 crímenes. Melin Ochoa nos informa la situación en Guayaquil y Durán, 2 ciudades conflictivas del país. Luego de un asalto a una gasolinera de Yaguachi, provincia del Guayas, 15 personas fueron detenidas en Durán la madrugada del miércoles. 3 de ellas tienen menos de 17 años. Uno de los menores habría participado en aproximadamente 10 o 12 hechos violentos en el Cantón Durán y en la zona 8. ¿Sicariato? Sicariato. Se presume que el menor de 16 años inició su vida criminal a los 12. También llama la atención la cantidad de veces que han sido retenidos los 3 adolescentes. Por nosotros, como Distrito Durán, hemos sido detenidos entre 4 y 5 veces los menores. Han sido evidenciados en la venta y expendio de narcóticos, han sido evidenciados en la vinculación con estructuras criminales. Según cifras oficiales, en lo que va del año, en Guayaquil, Durán y San Borondón, 70 menores de edad han sido retenidos por una presunta participación en sicariato, tráfico de drogas, armas, asociación ilícita, robo a personas y hasta por delitos sexuales. De los 70 menores retenidos, 58 recuperaron su libertad. El coronel en servicio pasivo, Alberto Molina, dice por qué son reclutados estos adolescentes. Estos jóvenes que son parte de ese grupo llamados ni estudian ni trabajan, son fácilmente cooptados, especialmente los menores de edad, porque no pueden ser imputados. Pero además Molina cree que es un problema social, pues cuando los menores salen en libertad, regresan a su mismo entorno criminal. 10, 12 años
ya ingresan, ¿no? Y van ascendiendo en actos criminales y les van probando. Por lo que la intervención no solo debe ser policial, también de las instituciones del Estado como los ministerios de Salud, Educación, MIES, Economía y Deporte. Más noticias a esta hora. Esta mañana decenas de indígenas llegaron a Ibarra armados con palos, armas blancas, para obligar a comerciantes de la capital imbabureña a cerrar sus negocios y apoyar al paro. Y además atacaron vehículos y buses urbanos. Vamos a hacer contacto con Cristian Tinajero, quien sigue de cerca las manifestaciones en esa localidad. Cristian. Gracias, buenas tardes. Cientos de indígenas provenientes de diversas comunidades de los cantones Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante llegaron esta mañana a la ciudad de Ibarra con el objetivo de buscar apoyo entre los habitantes de la ciudad a las manifestaciones convocadas por la CONAIE. La gran mayoría de los manifestantes llegó con palos, piedras e incluso armas blancas a recorrer el casco comercial de la ciudad, con el objetivo de hacer cerrar los negocios a los comerciantes que estaban trabajando a esa hora. Minutos antes, cuando recién ingresaban a la ciudad de Ibarra, este video aficionado captó a algunos manifestantes agredir y atacar a un bus de transporte urbano que daba servicio en ese momento con piedras y palos. Hicieron también plantones frente a instituciones públicas, como el CNE, por ejemplo, en donde solicitaban la presencia de las autoridades para que les entreguen el formulario y de esa forma iniciar el proceso de revocatoria de mandato del presidente de la República, Guillermo Lasso. El principal grupo más grande de manifestantes se encuentra en este lugar y posteriormente nos han informado que se dirigirán hacia la gobernación de la provincia de Imbabura para hablar con el gobernador Arturo Fuentes y entregarle un pliego de peticiones. Con esa información regresamos de estudios. Buenas tardes. Gracias, Cristian. Ha sido el reporte de Cristian Tinajero desde Ibarra. Los 7 policías que estaban retenidos desde este martes durante las protestas en Cotopaxi ya fueron liberados. Ocurre tras llegar a un acuerdo en el que se permitió la salida de 14 manifestantes que fueron detenidos por provocar disturbios. Patricio Viera con la noticia. En la vía panamericana que conduce al cantón Saquicilí en Cotopaxi y con la presencia de delegados de la policía y dirigentes de las comunidades indígenas, manifestantes dejaron libres a los 7 uniformados que habían retenido el martes. Se trató de un intercambio, pues las autoridades tuvieron que liberar a 14 personas que habían detenido durante las protestas. El día de ayer, en horas de la noche, aproximadamente a las 19:30, se pudo lograr este canje en el sector en el ingreso a Saquicilí. Es así que se realizó 14 retenidos que teníamos por parte de la Policía Nacional y nos devolvieron a nuestros 7 compañeros que se encontraban en una comunidad del cantón Saquicilí. Mientras que en La Tacunga la noche de este miércoles se volvieron a registrar disturbios. Manifestantes quemaron una tanqueta y fueron detenidos. Así lo confirmó Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi. 15 personas detenidas fueron sometidas a audiencia en la Fiscalía y el tema jurídico se lo ha resuelto en Fiscalía. La mañana de este jueves, las ferias regionales que se desarrollan todos los jueves en los mercados de Saquicilí y Salcedo no se realizaron por temor. Leonardo Quispe es propietario de un negocio y decidió no abrirlo. Y la gente de aquí al campo no nos deja vender, nos tumba las Danfor, que salen al paro y todo eso, pero para uno como dueño perjudica porque también yo doy trabajo a mis empleados y también estoy sin trabajo y eso. Al momento, las vías de acceso a la provincia están cerradas y permanecen bajo el control de los indígenas, quienes anuncian nuevas movilizaciones por las calles de La Tacunga. Seguimos informando. Tras un intenso operativo, encuentran el cuerpo cuya cabeza fue abandonada ayer en el centro de Huaquillas, en El Oro. Según la policía, el macabro crimen respondería a la disputa de los pasos clandestinos que hay en esa zona. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos reporta que este sería el tercer hallazgo de este tipo en la frontera.
luego de 20 horas que un recolector de basura hallara la cabeza de un hombre dentro de una caja de madera en Huaquillas. La policía encontró el cuerpo abandonado en el canal internacional en el lado peruano. Cristian Espinosa, jefe de la INACET, dijo que la víctima se dedicaba a realizar cobros ilegales a las personas que cruzaban por estos pasos clandestinos en la frontera sur. Bueno, como sabemos, la problemática en Huaquillas es la lucha permanente que existe por los pasos clandestinos entre dos grupos delictivos organizados, están claramente identificados. Como les indico, este ciudadano se dedicaba al cobro de estos pasos. Según la policía, la víctima fue asesinada en Huaquillas, donde arrojaron su cabeza y el cuerpo lo llevaron hasta Aguas Verdes en el vecino país. El fallecido aún no ha sido identificado. La policía de Perú realizó el levantamiento del cadáver. Bueno, esa es la modalidad que están adoptando ahora. Ya no están utilizando armas de fuego, sino están procediendo a secuestrar a las víctimas y a torturarlas. Según datos de la Dirección de Muertes Violentas de El Oro, en lo que va del año, en la ciudad de Huaquillas ya se registran 30 crímenes en relación a los 20 asesinatos del año anterior en el mismo periodo. La población de Huaquillas permanece en zozobra, pues durante este año se han registrado varios crímenes macabros en la zona. Productores de flores de varias zonas de la Sierra Central denuncian que son obligados por manifestantes a pagar hasta $150 por cada camión que circula en las vías bloqueadas. Desde la dirigencia indígena señalan que estos serían infiltrados y que han pedido a sus bases alertar de estos casos ilegales. William Young nos trae los detalles de este tema. Videos como este se están viralizando en redes sociales. Se observa a manifestantes deteniendo camiones porque aseguran que por esas vías cerradas nada ni nadie pasa sin su permiso. Desde la Asociación de Productores y Exportadores de Flores lo denuncian. Es inaudito. Nos están exigiendo que paguemos por salvoconductos para poder sacar nuestros productos. Pese a que ya lo dijimos, lo siguen haciendo. Esto se llama extorsión. No podemos trabajar así. Este documento sería de la Comuna Jurídica Simón Bolívar en Tabacundo, provincia de Pichincha, y aclara que es un salvoconducto para circulación durante la movilización de junio del 2022. Además, tiene un sello de la Unión de Campesinos, UCOPEN. Salvoconductos que son una evidencia de un delito penado en el Ecuador. Pero las vacunas básicamente es este pseudo pasaje o peaje, ¿no es cierto?, que las comunidades cobran si es que quieres pasar mercadería. ¿Cuánto cobran por camión? Más o menos unos $150, $100. Sin embargo, para la dirigencia indígena se trata de infiltrados. Por eso se reunieron con sus bases este jueves para advertirles que el vandalismo no es parte de su agenda, según la subcoordinadora nacional de Pachacutic. Si es que son estos acontecimientos que se está dando, es necesario denunciarlo ante las autoridades competentes e incluso hacer llegar a los compañeros dirigentes nacionales y dirigentes regionales con la finalidad de tomar medidas frente a este caso que está ocurriendo, si en realidad es así. Según cifras del Ministerio de Producción, cada día de paro provoca pérdidas por $3 millones solo en el sector florícola. Y hasta el momento la policía ha controlado la situación en las vías de Quito. Sin embargo, el transporte municipal no funciona en su totalidad. Andrea Báez recorrió la capital y preparó el siguiente informe. Durante este cuarto día de paro nacional, el acceso norte a la ciudad permaneció parcialmente cerrado. Incluso se registró un accidente de tránsito. Un vehículo se impactó contra un montículo de tierra y piedras que habían colocado los manifestantes de esta zona. Aparentemente no observó los montículos, se estrelló, se impactó y los manifestantes salieron huyendo del lugar. Mientras tanto, en el sur de la ciudad, las autoridades dieron a conocer que el transporte municipal, varias rutas hacia el sur fueron suspendidas. No hay transporte, señorita, no estamos dando servicio por el momento. Yo me voy por Guamaní. ¿Y ha conseguido bus? No.
En este sector también un grupo de transportistas escolares no federados manifestaron que también se suman al paro. Sí nos sumamos al paro porque es el excesivo cobro del combustible. Hasta el momento las autoridades han manifestado que no existen cierres viales. Estos han sido controlados por la policía dentro de la ciudad y asimismo están desplegando operativos para intentar dialogar con los manifestantes y evitar el bloqueo de vías. Investigadores, arqueólogos y arquitectos lanzaron un ambicioso proyecto piloto para reparar la Gran Muralla China. Esta mega estructura construida hace más de 2.500 años y con más de 20.000 kilómetros de longitud ha sufrido algunos deterioros por el paso del tiempo y las guerras. Según los expertos, esto implica un gran reto científico y arquitectónico. Entre las dificultades que afrontan está el extenso territorio y el difícil acceso del terreno, por lo que es un riesgo mantener el plan de reconstrucción de esta obra declarada Patrimonio de la Humanidad. Y con esto estamos despidiendo esta emisión de Televistazo, Gaby. Así es, Steffi. Esperamos que todos tengan una buena tarde. Las noticias regresan a las 19 horas para ustedes. Buen día.